Amigos de P1, bienvenidos. Pasó rápido la semana, tenían ganas, yo también. La verdad que la primera parte de la historia de los gringos Emiliosi, de los hermanos Torcuato y Dante Emiliosi, nos maravilló a todos, nos embelesó a todos. Prácticamente quedamos con la boca abierta de enterarnos de algunas cosas que quizás muchos no sabíamos, me incluyo también. Y esta semana, tal como habíamos prometido, lo que vamos a hacer es una visita por el museo, que es un museo de sitio, como bien dijo Susana Martínez, a quien tenemos que agradecerle muchísimo la enorme colección de fotos, todas del museo, algunas donadas por externos, otras por publicaciones de la época y otras por la familia Emiliosi, pero Susana ha sido quien nos dio todo ese material para que podamos ilustrar bien esta historia. De la mano de ella, decía, vamos a conocer el museo de sitio, porque es el lugar donde, además de estar el museo, estaba antes el taller de los Emiliosi, y está construido exactamente del mismo modo en que estaba ubicada cada pieza, cada parte, en aquella época, cuando ellos corrían en turismo carretera con la famosa galera de Olavarría. También Omar Rossini nos va a dar un deleite, verdaderamente una clase magistral de mecánica, viendo al detalle la galera centímetro a centímetro, pero todo, desde las manijas de las puertas, el sistema de suspensión y algunas innovaciones que los gringos le incorporaron a ese auto y que, sinceramente, pensando que es de 1960, por decir un año promedio, cuesta creer que haya tardado tanto tiempo en aplicarse al automovilismo moderno. ¿Ustedes se acuerdan del Power Shift, que es hacer el cambio sin tener que levantar el pie del acelerador para que entre y pierda pocas RPM el motor? Lo tienen los autos de carrera modernos. Bueno, en aquella época no había inyección, no había caja secuencial, pero había una forma de Power Shift o de punta y taco automático, que en realidad lo que hacía era mantener el motor en vueltas para que el cambio descendente entrara en el momento justo. Realmente muy ingeniosos para sacarse el sombrero y disfrutar esta segunda y última parte de la historia de los Emiliosi, ahora en el museo y con la galera al detalle. El museo es el taller de los gringos Emiliosi, el santuario tuerca que le dicen los fierreros. Fue un proyecto en conjunto entre el municipio de Olavarría y la familia Emiliosi. El municipio de Olavarría compra este edificio en el año 2005 para poner en valor una historia deportiva y de trabajo que tiene más de 60 años y que nos representa, tiene que ver con nuestra identidad como olavarrienses. Decir Emiliosi es decir Olavarría. El edificio, como te dije, lo adquiere el municipio, pero la familia Emiliosi colaboró con la donación de todo lo que se ve acá en el museo, herramientas, trofeos. Se llevó a cabo a partir del año 2013 que se inaugura el museo. El municipio había comprado la galera primero en el año 1997 y lo declaró Patrimonio Histórico de la ciudad, y luego compra el edificio. Esto es Necochea 3229, ellos llegan a Olavarría en la década del 10, y cuando se afincan en la ciudad en la década del 20, compran una casa vieja y eso formó parte de la casa de los Emiliosi, de la familia Emiliosi, y el taller en la parte de atrás, que era un alero de chapa, lo más sencillo, como eran todos los talleres mecánicos de antes, ¿no? Un alero de chapa y todo, hombres y máquinas a la intemperie. Después, cuando ya empiezan a correr y ganan el primer campeonato, construyen este edificio que estamos viendo. La casa esa se tira abajo y se transforma en lo que es hoy el museo. Por eso que este museo es un museo de sitio. Acá ocurrió la historia. Acá se construyeron los triunfos y los campeonatos de los gringos. ¿Cómo se construyó? Y bueno, sirvió de mucho el relato de los escuderos, o sea, los que formaron parte del equipo de competición de los Emiliosi, de la familia Emiliosi, que aportó un archivo de fotos y diarios muy importantes, y así fuimos armando todo con el boca a boca. Cada objeto está en su lugar, cada objeto está chequeado, toda la cartelería que tiene el museo está chequeado con la familia, que fue dando el ok, y con, ya te digo, registros de diarios y revistas, y bueno, y de fotografías. La galera es la columna vertebral del museo, es la pieza más importante, y después vendría
el válvulas a la cabeza, las tapas de cilindro. Pero la galera no sé si hay una palabra para definirla, es nuestra embajadora. Y habitualmente cuando no estamos en pandemia, por ejemplo, encabeza los desfiles patrios de nuestra ciudad. Es un objeto, una pieza muy pedida por otros museos, por eventos, por clubes. Siempre la están pidiendo porque es un auto original, porque está en marcha y porque podemos decir está vivo. Muchas veces se traslada al autódromo que lleva también el nombre de los gringos, el Autódromo de Hermanos Emiliosi Olavarría, y gira antes de que se largue una carrera de TC o de otra categoría. La han piloteado algunos pilotos importantes como el Flaco Traverso, el Gurí, distintos pilotos. Fangio la manejó en dos oportunidades, creo, y Tito era acompañante. Fue muy lindo. Creo que fue cuando Tito cumple 80 años, que fue la última vuelta a Olavarría en ruta, el año 92. Tito Emiliosi nació en el 1912 y ahí la piloteó Fangio, hay fotos muy lindas. Lo han manejado distintas personalidades. Es un auto que ya no tiene marca, que pertenece a nuestra historia y a la historia del automovilismo nacional. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Nos encontramos en la entrada al museo y tenemos la cortina tejida, que es una cortina original. A mi derecha tenemos una línea de tiempo que empieza con el nacimiento de Tito Emiliosi, de Dante, sus pasiones. Esta línea de tiempo se pensó para poner al visitante en tema, para saber a dónde entra. Es un museo que no necesariamente se tiene que conocer la historia deportiva de los Emiliosi, sino que cualquier persona que venga a través de la lectura de la cartelería sepa dónde se encuentra. Por acá entraba y salía el auto de carrera. Esto es lo que lo hace lindo. Por acá entraba y salía la galera buscando la ruta, buscando el banco de prueba, decimos nosotros, porque acá no había un rolo, el banco de prueba era la ruta. Entonces por acá entraba y salía, y en la vereda los esperaban los hinchas, los vecinos, que cuando escuchaban el rugir del auto se venían a ver cómo salía. Y es muy lindo contar que también cuando volvía el auto de carrera de la prueba, mirándolo a Dante, ya sabían si el auto del domingo peleaba la punta. Era de acuerdo a la cara que traía el piloto. Acá se juntaba muchísima gente a verlos, venían a mirar cómo trabajaban los gringos Emiliosi. Cuando se puso el F100 en la galera, llegó a haber algo de 2.000 personas acá adentro. Detrás de una soga, en este pasillo por donde entramos, en el altillo aquel, estaban todos pendientes si arrancaba o no el F100 y arrancó. Esa es una historia que nos han contado los hijos de los escuderos, los hijos de las personas que vinieron a ver. Estas siluetas de madera representan a esos vecinos de Olavarría que venían a trabajar a los gringos. Y había un código entre los Emiliosi y esos vecinos que venían a verlos trabajar. Estaban todos en silencio. Los gringos de Emiliosi eran de trabajar en silencio, la gente los respetaba y esto era como venir al Santuario Tuerca, así le llamaban. Ahora los invito a entrar al taller, al lugar de los hechos. Arrancamos con el banco de trabajo, que es original. Esto es de la época de los gringos de Emiliosi. Fíjense en los cajones, son los mismos. Encontramos una bancada de cigüeñal construida por ellos. Los flexibles son los mismos, fusibles son los mismos. Las herramientas, todo está en su lugar. Las viseritas de los fluorescentes fue construida por Tito Emiliosi para evitar la sombra.
es original de la época. Tenemos el cuarto privado, a donde solamente asistían los hermanos, no entraba ninguna otra persona. Y la fosa es original. Acá siempre estuvo el auto de carrera, siempre. Y para salir a la calle salía derecho y doblaba a la derecha por el mismo lugar donde nosotros le empezamos a mostrar el museo. Esta es una balanceadora y esta es una construida por Tito Migliosi, y las llantas de la galera. No había tecnología en esa época, y para balancear las cubiertas lo construyó Tito. Fue donado por una de las familias de los escuderos. La Virgen de Luján, que siempre acompañó a los gringos, hay registros de que siempre fueron bendecidos los autos, tanto la galera, el Baufer, el halcón, y al lado la caja fuerte, que como originalidad allí guardaban la llave de la galera. Acá vemos las últimas cubiertas que utilizó la galera. La galera corrió 16 años en el turismo carretera. La última carrera fue Hugues. Y estas son las últimas cubiertas que utilizó. La pluma de fuerza, que está en el mismo lugar, nótese que está en el mismo lugar que se utilizaba en esa época, de acuerdo a este registro fotográfico del gráfico del año 64, porque cada objeto, cada pieza está en su lugar. Por eso es que este lugar tiene tanta emoción, ¿no?, para los que vienen. Acá la gente viene y se emociona porque es el mismo taller donde los gringos de Migliosi construyeron triunfos y campeonatos. Estamos viendo la primera soldadora eléctrica que tuvo la ciudad. La compró Torcuato Migliosi padre. Es una soldadora de origen alemán con 3 generadores. Está en el mismo lugar de siempre. Y con esta soldadora se soldaron las tapas de cilindro del válvulas a la cabeza. Y ahora vamos a ver una de las piezas más importantes que tiene el museo, que es el torno alemán que utilizaba Tito. Con este torno se hicieron las bielas del 59 AB y tantas otras piezas. Y como perlita, cuando los gringos dejan de correr, a Tito Migliosi le gustaba mucho el billar, el casín, y construía tacos de billar en el torno para él y para sus amigos. Es un torno que está en perfecto estado y de funcionamiento, ¿no? La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Con herramientas Lustov, potencia tus trabajos. En tu taller, en tu jardín o en tu casa. Lustov. Podrán imitarnos, jamás igualarnos. Acá vamos a mirar un poquito nuestra querida galera por dentro, digamos. Este es el famoso motor 59AB, que tiene una historia muy importante este motor. Cuando hablemos con propiedad, es el segundo motor que usó la galera. Primero volvemos al válvula a la cabeza, después quedó con este. Este motor tiene una historia importante porque es la recordada carrera 2 Océano, que fueron desde Mar del Plata a Viña del Mar y volvieron, que la ganaron ellos, con este fue el motorcito. Quedó armado completo y bueno, cuando se vuelve a poner en marcha la galera, se le pone el motor. Acá ya lo pueden ver cómo quedó armado y cómo se usó, ¿no? Con 4 carburadores, que era para la época
muy difícil poder hacer andar un auto con 4 carburadores, pero ellos lograron de que funcionara. La parte del encendido se hacía por medio de magnetos, que eran de avión, y que eran los que le propulsaban la energía a la bujía, digamos. Se ve adelante el radiador, una cortina donde ellos usaban en muchos documentos que se ven de la época, se ve con un triangulito de lona adelante, pero a veces tenían que parar para reformarlo, que cambiaba la temperatura, abrirlo o sacarlo. Entonces pues hicieron esta cortina que Torcuato de adentro del auto la podía manejar. El auto quedó con el radiador que usó para correr, se ven las calcos todavía de Arévalo, que era el que le proveía los radiadores. El auto tiene bocina. ¿Por qué tiene bocina? Porque me decía Torcuato que como largaron en muchas oportunidades con la primera fila, digamos, el número 1, a la mañana temprano los pájaros los vemos en la ruta que están posados, entonces como el escape salía para atrás, tenían mucho problema de parabrisas, entonces le tocaban bocina y para eso pensaban que los ahuyentaban, entonces evitaban alguna rotura de parabrisas. No había buenos cristales para poder proteger eso hasta una luz adentro del motor que se le ponía por si, como en los grandes premios se corría de noche, si había que trabajar, ya tenía su luz propia. Todo lo que tiene el auto es todo lo de la época y todo funciona. Hay 3 bombas de nafta que ya vamos a ver, acá tenemos una en el motor y 2 adentro del habitáculo. Ahora cuando volvamos a la parte interior vamos a demostrar dónde están las otras bombas. Pasamos al otro lado. El auto está en la posición que se luce en nuestro querido museo. Bueno, acá tenemos el cable que comanda el cuenta revoluciones, bomba de freno de 2 circuitos. El auto hasta el año 64 corrió con campanas, después se le puso discos adelante. Y en el 65, cuando se cambió de motor, ya se le puso discos atrás porque las velocidades para pararlo eran poco imposibles. Acá se ve parte de la suspensión, que es muy original a lo que fue un Ford, con las barras estabilizadoras, el eje, el elástico transversal, pero sí con amortiguadores más reforzados que eran de los camiones Guerrero, y de fábrica el Ford llevaba 1 y ellos, bueno, acá adelante tienen 2 por rueda, que serían 4. Después veremos la parte trasera. Un detalle, en las ruedas, como se cambiaba muchas ruedas en el camino, entonces tienen los tornillos muy cortos a la medida de lo que es la tuerca para no perder tiempo desenroscando tornillos de más, porque si lo harían más largo tenían que dar más vueltas, eran segundos que se perdían y eran importantes. Después otra cosa que lo caracterizó a este auto fue que la mayoría usaron el sistema de rueda que se llamaba Ford 40, que el centro era más angosto, de 5 tornillos. Ellos siguieron manteniendo el sistema del Ford 39, porque decían que era más reforzada esta rueda, tenía menos peligro de torcedura, era la idea que ellos tenían. Otro que usó este sistema fue, que fue muy amigo también de nosotros, que ahora ya no lo tenemos más, el Kelo Rizzati, de la Boulage, usaba el mismo sistema de rueda. Y me decía que le gustó porque si lo usaban los Emiliosi era algo para copiar, una anécdota, ¿no? En el parabrisa, 3 limpiaparabrisas. El inferior era para barrer el agua. Y si tenían barro, con los superiores, que se hacían manualmente de adentro, que ya lo vamos a ver, era para sacar el barro, porque en alguna oportunidad tuvieron que ir detrás de otro competidor y como se corría en tierra y cuando llovía, había que sacar el barro. Los eléctricos se frenaban, entonces ellos manualmente podían limpiar el parabrisas. Acá tenemos la puerta del auto, que tiene algo también importante. Las medidas de seguridad, el cierre del vidrio, esto que se ve acá, una almohadilla, porque cuando Dante estaba dentro del auto, la posición era muy incómoda, entonces su rodilla apoyaba ahí. En la puerta se encuentra la manija, la llave de sacar las ruedas. Ya Dante se bajaba del auto, mientras Torcuato empezaba a poner el crique, que ya vamos a ver qué lugar usaban el crique, que no había que ir abajo del auto, sino solamente se ponía el crique, se llamaban de paragolpe. Dante iba sacando la rueda.
Las butacas para nada son cómodas, pero era lo que se usaba en aquel entonces, de muy bajo respaldo, y el tapizado es el original, no siendo el almohadón, que se lo sacamos porque ya está muy duro y se nos va a romper. Entonces los tenemos guardados y tenemos unos almohadones agregados. Los cinturones de seguridad, que algunos decían que no tenía, pero después el volante con el forrado como quedó, el tablero totalmente el que tenía el auto, todo está como era entonces, todo funciona, los pedales están muy dispar, entonces le era muy imposible a Dante hacer puntitaco en los momentos de los frenajes, pero ahora vamos a ver que en la palanca de cambio, a enfocar por favor el acelerador, tiene una palanca que acelera desde la palanca de cambio. Entonces mientras frenaba lo mantenía el auto envoltado para que no se le inundaran los carburadores y demás. A continuación el tanque de aceite. Aceite 60 litros. Y de nafta, que ahí lo vas a ver, que está ubicado y es el mismo tanque que se usó, 340 litros. Cuando hizo el promedio ese alto a la Pampa, comentaba Dante Torcuato que usó el tanque lleno y llevó 5 bidones adentro de 20 litros para ir agregándole en el camino si no paraban. Y consumió 4 más, así que nafta consume mucho. Se calcula que son entre 70 y 80 litros cada 100 kilómetros que está consumiendo. Acá tenemos para la cortina que cierra y abre para tomar la temperatura. Acá se regulaba la presión de aceite. En las mañanas frías de invierno y eso se le aflojaba para que no hiciera resistencia en el motor y después se iba regulando según la presión que necesitaba. Esto es donde se agarraba Torcuato, su butaca con el cinturón, el medidor de nafta, ya te lo voy a mostrar, que nunca falló, la parte electrónica de este. De un lado se medía, porque el tanque está dividido en dos, de un lado se medía uno y del otro lado se medía el otro. Acá hay un agregado, porque nosotros normalmente desfilamos cuando las fiestas patrias o en algunos casos, entonces para no andar atándole banderas sobre estos caños. Pero acá tiene una pieza importante, donde nosotros agarramos estos soportes, acá se ve una planchuela que está abolonada al chasis, bueno, es donde se ponía el crique, que ahora les voy a mostrar el crique que usó el auto, de ahí se levantaba para cambiar las ruedas. Acá están las ruedas de auxilio que siempre llevó con sus cinturones. El crique, Mauro, acá si vos le querés mostrar a la gente, que es el famoso crique de paragolpe que se agarraban esos soportes que yo les mostré. Está el depósito de agua, tanto para el parabrisas como para el radiador, al costado de las ruedas. En el año 65, cuando se cambia el motor, yo hace un rato les comentaba, se pusieron frenos de disco atrás y se le puso el elástico. El Ford tenía un solo elástico, un elástico delantero y un trasero. Entonces después le pusieron esto, cuando se cambió motor, se le puso freno de disco, el diferencial sigue siendo el del Ford original y se le puso cardan aéreo, porque los Ford venían con un cardan embutido, tiene 2 cardanes, un pedazo que sale de la caja de cambio con un puente y a continuación otro que llega hasta el diferencial. Bueno, la trompa del auto, está la reforma y que una reforma muy linda, ¿no? Que la hizo la gente de Losadas y Pato en aquel entonces, que eran poco constructores de estos autos. Bueno, tiene estas alas que son huecas, está hecha en una pieza cerrada que es como si fuera un tubo, digamos, y en algún momento se comentó de que la habían cargado con aire, pero no. Yo hablando con Torcuato me decía que él lo que hacía, porque en algún momento se abollaron, tuvieron un roce en la ruta y algunas cosas, las enderezaba al ser un tipo tubo con aire, le ponía aire comprimido y le iba abriendo. Yo no sé si esto a la aerodinámica lo ayudó, pero viendo hoy lo que se está usando en aerodinámica, me parece que no es casi lo más lógico, pero algún beneficio lo habrán encontrado, pero tampoco le puedo explicar cuál fue. Lo que sí la hace a la elegancia de la galera, ¿no? Porque tiene una trompa que es bastante particular. Con respecto a las bielas, ellos lograron tener un motor con muchas vueltas, las RPM, digamos. Entonces,
las bielas originales, con algunos refuerzos que se le hicieron, no resistían. Son las que estamos viendo acá a nuestra izquierda. Entonces, cuando tuvieron tantos problemas y tuvieron tantas deserciones por culpa de las bielas, y se intentó poner bielas de distintos lugares, se trajeron de Italia, hasta se llegó a usar bielas de Ferrari, adaptadas al Ford, bielas que se construyeron acá en el país, pero nunca dieron resultado. Lo que está al medio es un pedazo de hierro donde, digamos, se empezaba a forjar una biela. Pero esta otra que tenemos al lado derecho es la famosa biela hecha por ellos. Es una biela que está armada en este momento. Bueno, habría que armarla para ver qué sistema tiene de tapa, cuál es el pie, dónde está el refuerzo, pero jamás se volvió a romper. Ellos hicieron, el motor lleva 8 bielas, hicieron 9, en total 18 bielas, o sea, 2 juegos y una de repuesto, y solamente las cambiaban para que descansara, digamos, una u otra, pero jamás se rompió más una biela. Yo le pregunté y le digo, ¿cómo las hacía? ¿Qué material usó? Consiguieron un eje de un barco, me decía, una masa de hierro, un redondo, y sacó, dice, ¿viste cómo hace el carnicero con las chuletas? Dice, yo sacaba así las rodajas de esas tortas y después le fuimos dando forma. Y cada uno que venía al taller que quería hacer algo, le dábamos para que pulieran una lija y así se le fue, después que estaba la biela construida, ¿no? Se usaron distintos lugares de Olavarría para construirla, porque acá no estaban los elementos para hacerla. Acá se le dio forma, después se fueron a la cementera, que se usaron algunas herramientas, y después había acá una fábrica de vagones de ferrocarril muy importante, que también ahí se hizo la parte de las tapas, la biela. No sé qué herramientas tenían ellos que usaban ahí, le llaman martineta y otros cosas, elementos de gran porte, donde ellos necesitaban fuerza para poder doblar la parte. Y ahí se terminaron haciendo, y después, bueno, el que venía tenía que pulir, hasta lograr que pesaran 590 gramos cada biela. Exactamente pesan todas. Yo tenía la oportunidad de desarmarlo cuando hago los servis y eso, y he pesado todo y están 590 gramos, pero es una biela perfecta. Bueno, acá podemos ver lo que fue la famosa tapa de válvulas a la cabeza, cuando se hizo la reforma. Esta es la original. Sí, esta es una de las tapas, se hicieron 2. El motor lleva 2, quedó una, la otra no se sabe dónde está. Se hablan de 300 y pico de piezas que se soldaron, porque podrán ver todas las soldaduras, donde apoyaban las levas, acá se ven los 3 apoyos, eran bielas de forá que se le cortaba, en aquel entonces había muchos de esos autos, y se las puso sobre la tapa para hacer girar las levas. Esto, nosotros que somos mecánicos, lo volvimos a ver, el mismo sistema, en los Torinos. Torino fue un auto muy importante que se hizo acá en Argentina, todos lo sabemos, por Renault, pero la tapa de cilindro que tiene el Torino es exactamente uno dar vuelta en una tapa de Torino, y esto es así. Las válvulas, en la posición que están puestas, las cámaras esféricas, y bueno, y el sistema de leva con balancines y con movimiento de cadena, todo es exactamente el mismo sistema, por supuesto adaptado al motor de Torino. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Esta vitrina tiene que ver con la museografía que se ha hecho acá adentro, que en los costados tiene la historia y en el centro hay una vitrina con objetos personales, donde encontramos los carnets del ACA, la libreta de casamiento de los papás de los gringos de Emiliosi y el guardapolvo que utilizaba Tito Emiliosi en el Club Olavarriense de Competición cuando intervenía en el auto del Choco Romero, después que dejaron de correr, obviamente. Y si me seguís, Mauro, te voy a mostrar los cascos originales, que es una pieza muy valiosa, están tal cual los dejaron ellos
cuando dejaron de correr, llevaban el logo de la escudería. Son cascos que se han conservado cuidadosamente. Bueno, acá tenemos en esta vitrina los dos autos que siguieron a la galera. Los gringos Emiliosi corrieron con la galera 16 años y después pasan al Ford Baufer, que fue construido en los talleres de Alan Baudena, con motorización de Dante Emiliosi. También llevaba los colores Atma. Y ahí tenemos el Baufer cola larga, después ellos le modifican y le hacen la cola Fastback o cola de pato, y así se encuentra con los colores azul y blanco en el Museo Fangio de Balcarce. Después del Baufer, ellos pasan al Halcón, porque en el medio hubo un auto el cual no corrieron, que es el Falcon angostado, y este auto, un prototipo, un Halcón precioso, es construido por el ingeniero Pronello. Ese auto solamente corrió 2 carreras, es el auto que se prende fuego en Chivilcoy, la última carrera de Dante Emiliosi. Ya Tito Emiliosi se había bajado y ahí corría con Octavio Sabatini. Los gringos Emiliosi fueron los primeros pilotos en superar la barrera de los 200 kilómetros de velocidad promedio en una carrera de TC. Fue en la Vuelta de Necochea del año 1963 y esta vitrina es como un reconocimiento a esa carrera. Por esa competencia también le otorgan una Copa de Oro. Eso fue el 31 de marzo de 1963, la galera en ese momento era blanca y negra. Y en este costado tenemos una copa muy linda que representa a la carrera de los 2 océanos, el Gran Premio, y fue donada al Museo por Tulio Crespi. Esta copa él la tenía porque se la habían otorgado como un reconocimiento cuando ganó la carrera con el Choco Romero en Balcarce, y una vez inaugurado el museo, generosamente Tulio la hizo llegar. La 2 océanos es una de las carreras más importantes que ganan los Emiliosi. Es la primera y única carrera con nieve en el TC. La carrera va de Mar del Plata a Viña del Mar y de vuelta, une los 2 océanos, el Atlántico con el Pacífico, en 6 etapas. Esto lo podemos relacionar con el Dakar, pero eran todas etapas de velocidad, acá no había enlace. Esto es histórico, la galera cruzando los Andes, ahí se ve el Cristo Redentor, bienvenido a Chile, y la Cordillera Nevada. Ya en una época donde habían aparecido los Falcon, el Chivitú y la galera, la veterana galera, seguía dando pelea. El Rincón del Hincha es un rincón que armamos cuando se inauguró el museo. Una vez inaugurado este espacio, llegaban hinchas de todo el país con objetos que habían guardado cuidadosamente durante mucho tiempo por ser hinchas de los Emiliosi. Así nos llegan repuestos, fotos, después se fueron agregando cuadros, distintas partes artísticas, podríamos decir, cuadros, poesías, que han hecho la gente hincha de los Emiliosi, maquetas. La idea y el objetivo de este museo es recuperar todos los objetos pertenecientes a los gringos que han sido dispersos por todo el país. Dentro de lo más importante se encuentra un buzo de trabajo, un mameluco de trabajo de Anán de Pergamino, de la marca Anán de Pergamino, que perteneció a un escudero. Eso es uno de los objetos más importantes, carburadores, el escape del F100, el volante de la galera, aros de información. Son todos objetos, como ya dije, guardados cuidadosamente durante mucho tiempo. Este rincón del museo está dedicado a la escudería Emiliosi. La historia de los gringos Emiliosi estaría incompleta si no hablamos de los escuderos. Su equipo de competición que estuvo al lado de ellos de 19 años, integrado por mecánicos, chapistas, electricistas, pero también había otros personajes como odontólogos, médicos. Era una gran familia que colaboraban dentro del taller y en la ruta de la carrera como auxilios.
con la particularidad de que no cobraban un solo peso por sus tareas, lo hacían por la pasión por el automovilismo y el amor hacia los gringos Emiliosi. Podemos decir que eran por la amistad que tenían, ¿no? Y se iban uniendo las distintas ciudades donde corrían escuderos de otros lugares. En una época romántica, podemos decir, del turismo carretera, donde hasta los pilotos se alojaban en casas de familia, porque no había tanta hotelería, y porque el auto estaba en la ciudad y el auto representaba a la ciudad. Los escuderos cumplían la función, ya, bueno, como te dije, trabajar acá en el taller, colaborar en el armado del auto, pero también el auxilio en la ruta. Tenían dos auxilios, uno en la bajada a la tierra y el otro el auxilio grande, que es esta foto, donde el auxilio grande funcionaba con 4 bidoneros, que le decían, que eran los que tenían el combustible. Acá hay una carga con tarros lecheros. Otra persona que tomaba toda la información de un programa de radio que escuchaban, el ver cómo iba la carrera, y el último que tenía la tabla de información con el logo de la escudería, que en carrera, cuando venía la galera, y ya al ver levantada esa tabla de información con ese logo, Emiliosi sabía que ahí estaban sus auxilios. Como Dante no se bajaba, el que se bajaba era Tito para la carga de combustible, Dante de arriba del auto podía ver en esa tabla en qué posición iba. Estamos hablando de una época que no había sistema de radio, que no había celulares, entonces el piloto de alguna forma se tenía que enterar de cómo iba. Y bueno, para completar esta linda historia, nosotros tenemos acá los tarros lecheros, los bidones, el embudo. El embudo con un brazo que le construyó Tito Emiliosi, es un embudo original que donó un escudero. Así se llegaba más rápido en la carga de combustible. Estamos hablando de carreras que tenían 700 kilómetros y bueno, había que abastecer. Además de la tabla de información, existía este tipo de información que era a través del aro de mimbre, un aro que se utilizaba en el ferrocarril. Había un escudero que escuchaba los tiempos a través de la radio y se lo colocaba en ese papel cuando el auto aminoraba. Ya, por supuesto, ellos el sábado recorrían el circuito y ya sabían los lugares donde se iban a parar. En ese papelito se indicaba la posición que iba. Entonces, con eso se podía determinar si debía acelerar, si debía cuidar el motor y demás. A su vez, ellos de adentro, en este caso Tito Emiliosi, colocaban en el papel y escribían si necesitaban en la próxima vuelta nafta, aceite. Era un método de comunicación. Acá una vez vino una docente, y es muy lindo contarlo, porque estos los chicos que vienen, acá vienen colegios a ver el museo y conocer la historia, y bueno, se nos hacía difícil explicarle a un niño cómo se realizaba la comunicación, y una docente nos dijo, es el WhatsApp de los años 60, para que ellos lo entiendan, ¿no? ¿Cómo funcionaba? El copiloto extendía el brazo y tomaba el aro ya en movimiento, y también esto se largaba en movimiento. Este aro lo donó un hincha que fue a presenciar una carrera de los Emiliosi, lo agarró y lo tuvo durante mucho tiempo, un hincha de San Justo, y bueno, cuando se inauguró el museo lo trajo. Algo que se van a sorprender si nos vienen a visitar son los trofeos. Los Emiliosi ganaron alrededor de 1000 trofeos. Si bien ellos ganaron 43 carreras y 2 etapas de grandes premios, por cada carrera se daba más de un trofeo. Al copiloto, al récord de vuelta, obviamente al primer puesto. Si habían ganado carreras anteriores, existía la Copa Challenger. Bueno, estos son algunos de los trofeos, que son todos artesanales, algunos de alpaca, otros de plata. Tuvieron copas de oro, pero ellos en un momento malo económicamente los vendieron. Pero después tenemos algunos, porque hay otros que se exhiben en el Museo Fangio, otros que tienen amigos, porque los Emiliosi eran de regalar sus trofeos, pero la verdad que son preciosos, todos artesanales y con una terminación, con una estética muy, muy linda. El logo fue construido por uno de los escuderos, el doctor Michelini, un odontólogo que tenía un hobby de hacer manualidades y dibujos, y
se colocó en la tabla de información para que de adentro del auto de carrera Dante Migliozzi pudiera ver dónde se encontraban sus auxilios. Entonces ellos levantaban esa tabla con ese dibujo que fue pintado luego en el auto y también en los cascos, y después lo llevó el Choco Romero. Es una marca de Olavarría y hoy es el logo del museo. Es un dibujo que no tiene significado, no refleja ningún significado alguno, pero sirvió como información. La galera, el auto que acompañó a los gringos de Migliozzi durante 16 años, fue comprada en la ciudad de Tandil. El color original era azul celeste, luego pasó al color rojo, que eran los colores de Mundo Deportivo, la revista que los patrocinaba. Después pasó al color blanco y negro, los colores de Ford Armando, le decimos que era su sponsor más importante, con Anán de Pergamino, y termina actualmente, como la estamos viendo, en rojo y azul, que son los colores de ATMA. Cuando fallece en el accidente de la Vuelta a Olavarría Juan Galvez, que llevaba los colores de ATMA, los gringos, podríamos decir, heredan esa propaganda de ATMA, que fue muy importante para ellos, y la comienzan a usar en el año 1964. Hay algo muy llamativo, que cada vez que cambiaban de colores, la galera ganaba. Cuando ganan su primera carrera en Chacabuco 53, era color roja. La habían pintado para esa carrera roja. Después ganan el Gran Premio de la Lealtad del año 53, cuando debutan con el blanco y negro. Y rojo y azul la comienzan a usar en la Vuelta de Santa Fe del 64 y también la ganan. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. El auto, dentro del mantenimiento que se le hace, necesita andarlo cada tanto en la ruta, porque sabemos que cualquier auto, más un auto de competición y viejito como es necesita moverse. El último día que anduvimos con Torcuato, antes de que nos dejara ya definitivamente, fuimos a la ruta, lo fui a buscar, le digo, ¿me va a acompañar, Torcuato? Manéjela usted. No, manejala vos. Fuimos y yo, respetándola, la uso en un régimen como para que no se rompa, que entre 3.500 y 4.000 vueltas. Entonces hicimos 20 kilómetros y cuando damos la vuelta, porque poco se puede conversar acá adentro cuando esto va rápido, me dice, dale un poco más ligero porque, digo, pero se va a romper, Torcuato. No se rompe, dice, dale más porque cuando se la presté a Fangio, dice, la empastó por andar despacio. Le digo, pero a esa velocidad no es despacio, estaba andando 170, 180 kilómetros. Bueno, no, dale, me dijo. Bueno, me la hizo poner a 6.200 vueltas. 6.200 vueltas para un auto de esto es mucho, más la vejez que tiene. Si bien lo controlamos mucho, se le hace un service periódico, están las tarjetas donde se lleva un control, tenemos una planilla, se revisa el motorcito cada tanto, todo como debe ser. Y bueno, y me dice, estamos andando a 220 kilómetros porque tenemos una rueda un poco más baja que la que usaban ellos para poder desfilar. Dos cosas, Fangio se la empastó y me la hizo andar a 220 kilómetros, era mucha velocidad. Entonces me quedó grabado, pero yo la respeto mucho y no, ya esas cosas no las haré nunca más porque me da miedo que se rompa y es una lástima. Si bien lo vamos a recuperar, yo creo, pero nos gusta tener todo lo que tenían ellos, como lo dejaron ellos. Este auto no se le ha cambiado una pastilla de freno de que ellos lo usaron. No tiene cambiada la carburación, tienen encendido todo tal cual lo dejaron ellos. Entonces, para nosotros es un compromiso muy grande y como una obligación y como
un legado que nos han dejado. Bueno, tuve la suerte de andar con esto y lo voy a tratar de cuidar. Che, Mauro, agradeciendo un poco la visita de ustedes, que para nosotros es muy importante que se siga transmitiendo esta historia de que, bueno, acá con mi amiga Susana tratamos de llevarla lo más adelante que podamos porque han pasado tantos años y queremos que esto todavía se mantenga vivo. Bueno, ustedes en este momento les tenemos que agradecer mucho para que hayan llegado hasta acá, se preocupen por lo mismo, que nos tengan paciencia, que nos escuchen y que nos muestren lo que nos han dejado estos señores queridos Gringo Migliosi. Yo te invito, Mauro, que subas y que ocupes el lugar de Torcuato y veas cómo es el proceso de hacer funcionar esto, que es muy sencillo, pero es así, qué sé yo. Acá se pone en contacto, hay una llave que pone corriente, se verá ahí que nos indica que está conectado. Acá tenemos una llave que corta los magnetos y luego se le da arranque, como cualquier auto. Y ahora vamos a hacer... Este es un motor 59B que todavía gira. Están los marcadores, está recién queriendo agarrar un poquito de temperatura, la presión de aceite, temperatura de aceite, agua de distintas capas, el cenicero que estaba Torcuato para cuando fumaba, que fumaba dentro del auto, el espejo del foro original, lo que yo te comentaba de los limpiaparabrisas, manuales para sacar el barro. Y es difícil realmente meterse en la piel de ¿cuántos? De 1500. Aquí había 2000 fanáticos muchas noches mirándolo a trabajar a Dante Migliosi, que era el meticuloso armador del motor que había desarrollado especialmente ese mago que era Torcuato Migliosi, que diseñaba cosas que otros no podían hacer. Bueno, y atrás de esta soguita que está aquí, la soga original, respetaban esa ceremonia que a veces duraba hasta las 2, 3 de la mañana y los gringos cerraban el taller o hacían que cerraban el taller. Creo que los fanáticos también lo sabían, se iban a sus hogares esperando la prueba del otro día o ya si la galera iba a salir aquí por Necochea 3229 para ser llevada de tiro muchas veces o arriba de un camión hacia la carrera, pero los fanáticos sabían que una vez que se bajaba esa persiana que se mantiene original en el museo, ellos iban a volver a trabajar. Y bueno, como todos preparadores históricos, muchos lo han hecho, bueno, hasta se dijo muchas veces del polaco Erceg que las mejores cosas o las cosas que no sabía nadie solamente las esperaba aplicar durante las horas de la madrugada cuando estaba totalmente solo. Bueno, los Migliosi seguramente tenían un montón de secretos, por eso se llevaron tantas victorias con esa galera que batió récord de velocidad que hasta ese momento se cree hoy que no había ningún automóvil como la galera que llegara a superar los 200 kilómetros por hora de velocidad promedio en ruta abierta. Estamos hablando que no estábamos en ningún tipo de circuito. Por eso yo creo que la magia con la cual sembró esta pasión el turismo carretera es muy difícil de explicar y comparar en el planeta Tierra. Lo que se hizo aquí con deficiencias provocadas en muchas ocasiones por la Segunda Guerra Mundial, que corta el automovilismo, bueno, los Migliosi, los Galvez, eso lo sufrieron mucho, por eso tuvo que aparecer esa magia de los preparadores, de los motoristas argentinos para hacer eso que fue totalmente místico. Hoy eso ya no lo vas a poder vivir. Por eso digo que me gustaría retroceder en el tiempo y estar atrás de esta soga mirándolo a Dante y a Torcuato bajando por esa fosa o trabajando con aquel torno realmente magnífico que está en funcionamiento. Espero que les haya gustado. Realmente es un programa con mucha magia el que acaba de pasar con P1. Nos vemos el miércoles que viene con más P1.